código, nombre, teléfono y correo. Es lo que marca la etiqueta. Entonces, puede que yo le voy a poner en la propiedad text. Está en la propiedad sin, sería la propiedad sin. Sí. Sería para código, ingresar está el BTN código. Acá sería propiedad sin. Para el nombre sería donde está el nombre. Y luego la propiedad text. Acá sería apellido. Y luego text. Y a la propiedad sin. Y sería para apellido. Acá sería para teléfono. Le borro la propiedad sin. Pero la propiedad text. ¿Dónde está text? Ahí. Sería para teléfono. Sería propiedad sin. Para. ¿Dónde está el teléfono? Y el correo. Sería así. Está correo. Listo, entonces, tendría ahora por ahí. Perdón. Código, nombre, apellido, teléfono, correo. Listo, vamos por la parte de botoncitos, que sería acá sería la propiedad text. Igual que le voy a poner el BTN sería ingresar. Voy aquí a la propiedad text, que sería BTN ingresar. Voy aquí al otro botón, que sería para buscar, sería BTN buscar. Voy a la propiedad text, que sería BTN buscar. Voy aquí a la propiedad text, sería modificar. modificar. Propiedad text sería modificar. Y el botón de acá lo quería netamente hacer un borrado. Sería próximos para borrar. La propiedad text sería borrar. BTN borrar. ¿Listo? El próximo me parece borrar. La forma correcta sería eliminar realmente en forma perfecta. Vamos a lanzar la parte un poquito así, la parte, no sé, un poco más semántica. Voy a poder eliminarlo, si la parte directamente técnica. Entonces, un poquito la parte un poquito. Un poquito la parte un poquito más semántica. Vamos a ver la parte de eliminar. Entonces, listo, tengo que tener una funcionalidad de mantenimiento. ¿Listo? Pues tengo por ahí. Entonces tendría BTN ingresar, BTN buscar, BTN modificar y BTN eliminar. Listo, vamos a la parte de, a la parte primero. Vamos a la parte de, edición. Listo, vamos a la parte, entonces, la parte de agregar un nuevo registro. Vamos a ingresar un dato. Entonces, vamos aquí a la parte del main, activity. Listo, entonces aquí requiero la variable de referencia, sería una variable de tipo private. Para el código, por ejemplo, primero para el código. Sería de tipo private. Tipo string, perdón, sería de tipo text para el código. Luego voy a poner aquí no código.
¿Listo? Esto sería para el código, esto sería para el apellido, el nombre, ¿cómo se llama? Para el teléfono y para el correo. Sería este nombre, apellido, para el teléfono y para el correo. ¿Listo? Aquí yo tengo las variables y creo nosotros las referencias. ¿Listo? Yo quiero crear las referencias, que sería la verdad, este código, y este código busque la variable en tipo de ejecución de la interfaz de usuario, sería find view by ID, lo que está en la clase R, en la clase ID, se llama código. ¿Listo? Esto sería para el código, para el nombre, para el apellido, para el teléfono y para el correo. Apellido, teléfono y para el correo. Creo que ahí está completo. Aquí el error. Número de teléfono. Se llama aquí teléfono. Aquí el error. Esa es la verdad. Está aquí. Listo, entonces ya tengo las referencias. Y con las referencias, pues programamos. Pues ahí estamos, ¿no es cierto? Listo, muchachos, ¿puedo continuar? Sí. Sí. Vamos entonces a hacer la inserción. Entonces, esto es posible por acá. Listo. Un método de tipo público, void. Voy a ponerle, pongo clic al método. Y clic sería, este sería para agregar. Listo, apenas agregar. Clic agregar. Agregar. Listo. Este método, un parámetro de tipo view, necesariamente. El nombre del parámetro no importa. Y aquí voy a hacer la parte de la inserción. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esta parte? Mira, esta parte aquí, miren, es repetitivo. ¿Listo? Va a ser igual para todos los botoncitos. Entonces, le doy clic a agregar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero aquí debo crear la base de datos. Crear la base de datos. Pero la base de datos está creada, debo crear la base. Como la base de datos aún no está creada, hay que crear la base. Y luego hay que abrirla y luego hay que abrir la base de datos. Y primero voy a crear la base de datos. Luego hay que crear la base de datos. ¿Listo? Perdón, hay que abrir la base de datos.
para poder agregar. Veo que tengo abierto la base de datos, ahí sí va a decir, lo que hay es capturar la información, los controles. Capturar, no sé, un mensaje que se capturar los datos capturar los datos para la inserción. Sería para el insert, ¿verdad? Para el insert debería ser así. Para el insert. ¿Listo? ¿Sí? Luego de eso, mandaría digo, enviar los datos al motor. Enviar los datos a la base de datos. ¿Listo? Y como está el motor está abierto, cerraría la conexión. Cerrar la base de datos. Si les va a sería cerrar la conexión. Cerrar la base de datos. Cuando hablo aquí, hablo de abrir y cerrar la conexión. ¿Sí? Pues vamos con la primera parte. Entonces, primero, debo crear la base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creo? Para crear la base de datos utilizo esta clase de aquí que creamos. La clase que viene de la clase heredada SQLite OpenHelper. Entonces, esta es la que voy a usar. Después, esta variable, después una variable. Entonces, digo de ese tipo. Y le pongo un nombre. Le pongo igual, ¿no? Así, como igual, pues es la verdad. Creo el nombre, lo declaro en mi instancia. ¿Listo? Y recuerden que este constructor de la clase tiene varios parámetros. Tiene 4 parámetros. Tiene el context, el nombre de la base, un parámetro de tipo que es un cursor y la versión. Entonces, de acá regreso. El primer parámetro me pide es el contexto. ¿Cuál es el contexto? Digo, es this. Digo, porque voy a crear la base a partir de este o desde este formulario. Entonces digo, this, este es el contexto. Listo, entonces luego viene el nombre de la base de datos. Es un string. Por ejemplo, digamos que mi base se llama... voy a poner el sexto. Voy a poner el sexto day. Voy a poner así, sexto day. Sí. Listo. O como ustedes quieran ponerlo. Sí, no se pueden... Voy a poner así, sexto day. Listo. Sí, database. Entonces, puede ponerle cualquier nombre. Inclusive aquí puede poner si no sé la atención, digo no sé la utilización SQLite. Aunque no hace falta. Si le crea, si no le pongo la extensión de la base de datos, automáticamente le pone la extensión, así le pone la extensión el dispositivo, le pone así, DB. Que también es otra forma de crear la base, con una extensión SQLite o con la extensión .db. ¿Listo? Aunque al final no hace falta. Si le pongo sin extensión, igual le crea la base de datos. Le crea con un nombre, le crea con la extensión si es un .db. Pero igual no hace falta. Si quiere crear con un nombre, le puede poner un nombre a la base de datos. ¿Listo? Aunque no hace falta. Luego me pide el parámetro de tipo cost of factor. Esto es que es un cursor para recorrer por bloques los datos. Entonces digo, no. Como no quiero crear, o no voy a usar, lo pongo al null. No voy a usar. Digo null. Listo. La otra me pide la versión de la base de datos. Digo, se ponga la versión 10. Problema mío. ¿Listo? Aquí lo único que aquí me pide el ID es aquí nada más, es un entero, nada más. Que es para mí como programador, como si de software, controlar la versión. Sí pueden ponerse, porque aquí no sé la versión 1 y lo que sea. Entonces, como es la primera versión, por lógica, ponle aquí la versión 1. ¿Listo? Digo, es 1. Algo aquí no hace falta. Aunque sea un entero, es suficiente. Yo para mí, 1. Digo, primera versión. Pero ustedes ya manejan su versión interno. Ya depende de cada cual como quieran manejar. ¿Listo? Yo por ahora, digo, de primera versión, voy a poner 1. Sí, porque para mí es la 1 por ahora. ¿Listo? Y ya después, cuando yo cambie de base de datos, y digamos, hay un cambio. ¿Listo? Hay un cambio. En la base, miren, yo aquí le pongo, digamos, la versión número 2. Digamos, si hizo un cambio, cambié tablas, cambié, no sé, algún campo, algo aumentado, lo quité. Yo sé la versión número 2. ¿Listo? Pero ya se crearía la versión número 1. Y el SQLite o el Android tiene la capacidad de mantener varias versiones de la base de datos aquí, digamos, sexto DB. Versión 1, versión 2, los que yo quiera. Y yo puedo decir, pues, trabaje con tal versión. ¿Listo? Pues yo decido con cuál versión trabajo. Entonces, Android tiene la capacidad de trabajar con o guardar varias versiones. Mientras no se borre en forma explícita, la base permanece. Entonces, yo puedo decir primera versión. ¿Listo? Ya está. Entonces, ya está creada la base de datos. ¿Listo? Entonces, cuando hago un clic
sobre el botón, se crea la base de datos. Se crea. ¿Listo? Ahora, al principio, uno tiene a pensar, cada clic va a crear la base de datos. Y no es así. Este método, poner este método de aquí, este constructor, por dentro verifica. Y solamente en el caso que la base de datos no exista, se crea. Si la base ya existe, ya no se crea. Sí, para nada. No se crea una sola vez. Solamente se crea la primera vez. Miren, aquí voy a hacer lo siguiente. Miren. Y aquí digo, cada clic que va a ingresar, aparentemente es como que cada vez crea un clic y se crea la base de datos. Otro clic y luego se crea. Se crea cada rato y no es así. Si hago un clic en el botón, ingresar, que es donde aquí está este código, de aquí, ¿sí? No se crea más que la primera vez. Detecta por dentro del constructor que la base no está creada. Si está creada, ya no lo crea. Y si no lo crea, si aún no está creada, pues lo va a crear. Eso es automático. Entonces, por dentro ya hace esa verificación. El constructor de la clase. Es automático. Dice, pues ahora, ¿cómo es que está creado? Y luego es abrir la base de datos. Entonces, para abrir, utilizo una variable de tipo SQLite Database. Ahí está SQLite, ¿dónde está Lite Database? SQLite Data, SQL, ahí está, SQLite Database. Entonces, listo. Entonces, le pongo un nombre a la base. ¿Qué se va a poner? Voy a poner así. Voy a poner database, database. Creo la variable, ¿cómo así de ver? Digo, entonces creo. Aquí mire el kit del asunto. ¿Listo? Entonces, esto abre la base de datos. ¿Listo? Entonces, para abrir la base de datos, utilizo esta variable que acabo de crear. ¿Sí? Esta variable contiene el apuntador físico de donde se encuentra el archivo creado en el dispositivo. Entonces, uso esta variable, llamado persistencia. Ese objeto contiene la dirección física en el dispositivo donde está creado la base de datos. Entonces simplemente le digo, apuntes allá y abra la base. Entonces, ¿cómo le abro? Con dos métodos. Con el método, dice get readable database. Este método primero abre la base para el modo de lectura, si no quiero escribir. El otro método se llama get write database. Este método de cambio abre en modo escritura, es decir, para poder, abre y puedo escribir. Entonces, quiero escribir, le digo, abre el motor. Entonces, eso abre la base de datos. ¿Sí? Y lo abre en modo escritura. Listo, entonces ya tengo ahí el segundo paso. Entonces, mire, si yo, voy a hacer lo siguiente. Voy a asociar. Al ingresar. Voy aquí a long click. Le asocio. Digo, al clic, agregar. Entonces, al principio, yo tiendo a pensar que cada clic se crea la base de datos. Cada clic se crea. Y no es así. Solamente se crea la primera vez. Y es automático. De una clic y se crea. ¿Listo? Y se crearía con este nombre. ¿Listo? Y sigo la versión número 1. A partir de este contexto. Luego, lo que hace es este objeto, aparte que creó la base de datos en el dispositivo, contiene una referencia, o sea, el apuntador, y me da la dirección física de donde se creó la base de datos. Entonces le digo, con esta referencia física, apunto y abro la base. Entonces le digo, abrir, digo, ¿qué sería la base? Digo, sería en modo, esta sería escritura. Si puedo abrir de forma en modo lectura y en modo escritura. Entonces digo, abra en modo escritura porque quiero escribir en la base. Listo, entonces, si hago otro clic, primer clic se crea, segundo clic ya no se crea. El segundo clic, después de eso, el constructor detecta que ya está o ya existe la base de datos en el dispositivo, entonces ya no le crea. Solamente al final nada más regresa el apuntador, la dirección física, o este apuntador donde se creó la base. Y simplemente ya no le crea, simplemente le apunta hacia acá, abre en modo escritura y listo, para trabajar. ¿Listo? Así funciona esa parte de aquí. Listo, entonces ya tengo aquí, ¿verdad? Ya tengo aquí creada la base de datos. Ya tengo aquí abierto en modo escritura. Entonces aquí voy a capturar y voy a ya básicamente para hacer el código. Entonces aquí le digo un string para la inserción, ¿verdad? No necesito el ID. Como es autonumérico, no requiero el ID, o sea, el código, aquí.
Aquí ahora me he olvidado de ponerle un autoincremento. Sería un autoincremento. Me olvidado aquí de ponerle para que sea autonumérico. Quiero que sea autonumérico. ¿Listo? Le paso. Digo autoincremento. Esto está bien. ¿Listo? Pues quiero que sea autonumérico. Sí, de paso. Aquí le digo, voy aquí al código de la creación y le digo autoincremento. Quiero que sea automático. ¿Sí? Si usara aquí ahora, usara SQL Server, esta ahora sería un identity, ¿verdad? Un campo identity. Aquí se llama autoincrement. Entonces le digo que sea autoincrementable, que sea automático. Lo que sería como equivalente al identity de SQL Server. ¿Listo? Pues quiero que sea autonumérico. ¿Listo? Entonces le digo autoincrement. Regreso acá, nuevamente. Y le digo, como el código va a ser autonumérico, no quiero que al final, no sé, esto genere el usuario, sino que genere el motor. Digo autoincrement, listo. Regreso por acá. Y voy por el resto de nombre, sería el nombre. Aquí digo en la variable nombre, digo capture lo que hay en las variables ingresadas por el usuario. Entonces, para sería en la variable, esa es la referencia, sería nombre, perdón. Sería nombre, digo nombre. Detecto, ¿no es cierto? Sería, hago un get, digo get text. Y obtengo el texto ingresado en el control, sería get text. Get text. Listo. Le paso el string, por si acaso, para que pueda convertir. Y el nombre tendría el nombre, ¿verdad? Ahí. Esto sería lo mismo para el apellido, para el teléfono y para el correo. Sería nombre. Use la referencia para apellido. Me puse mal ahí. Use la referencia para teléfono. Y la referencia para correo. Digo, en la variable nombre, en la variable apellido, por ejemplo, yo capture por la información, en la variable teléfono y en la variable correo. Listo. Y ya tendría ahí los datos para para enviar al motor de base de datos. Listo, entonces ya capturo la información. Ya tendría ahí los datos para ingresar. No le capturo el código porque el código es automático, ¿verdad? En mi caso, le cambié para que sea implementable. Digo, código es de tipo integer, es primary key, o sea, es la clave primaria, y es auto-incrementable. Aquí también podría ponerme aquí, usted también podría igual, aquí por mención voy a poner también lo null. Y aquí digo no null, aquí no null, por si acaso. ¿Listo? Complemento, sí, por si acaso hay que poner no null, que quiero que sea obligatorio. La clave primaria de la obligación aquí es obligatoria. Aquí voy a poner primary key, ya la hace no null, automáticamente, eso es de cajón. Entonces, quiero que sea autoincrementable. Entonces, como es un insert, como quiero que sea autonumérico, entonces el código no iría, ¿verdad? Entonces, el código ya no va. Entonces, aquí, si no fuera como estaba al principio, el código no fuese autoincrementable, o sea, no fuese autonumérico. ¿Listo? También aquí capturaría el código, ¿cierto? Una variable de referencia, capturaría aquí el código. ¿Listo? Y la asigno. Pero como en este caso el código es autonumérico, básicamente esto no lo pondría. ¿Listo? El código no va, porque es autonumérico. ¿Listo? Pues ya está, ya tengo la información. ¿Listo? Y ya podría mandar al motor. Ya podría hacerle básicamente la inserción, o sea, coger y mandar al motor. Entonces ya tengo la información. Crear la base de datos, abierto, open, ¿sí? Para abrir la conexión hacia la base de datos en modo escritura. Ya tengo la información lista para hacer la inserción y dar otro paso, que sería ya enviar los datos a la base de datos, hacer básicamente la inserción. Y podría hacer lo siguiente. Esta variable de tipo SQL Database, que sería DB, ¿sí? Puede hacer lo siguiente, hacer un execute, SQL, usar el comando o el método execute SQL, ¿verdad? Que ahí puede enviar cualquier comando SQL. El método de execute SQL permite ejecutar cualquier comando SQL, a excepción del select. ¿Sí? Pues con el método de execute SQL puede ejecutar cualquier comando SQL, a excepción de un select.
es para todo menos un select. Entonces, digamos, un create table, un drop table. Posee métodos de persistencia, insert, read update. Métodos de manipulación o de creación, create table, drop table, yo que sé, un create procedure, no sé, un create trigger, lo que yo quiera. Entonces, tanto comandos DML como comandos DDL. Usaría con él SQL. Listo. Pero podría hacer lo siguiente. Yo, por ejemplo, le digo insert. Creo como me parece hacer estación. Le digo insert into. La tabla ahora se llama contactos. Contactos. Listo. Aquí pondríamos todas las columnas, los valores a insertar, algo así. Sería la primera forma. Los nombres serían así. Te digo, inserte no sé, en la columna nombre, en la columna apellido, en la columna teléfono, en la columna teléfono, en la columna correo. Listo. Los valores siguientes. Listo. Y mando los valores. Yo no sé, ¿cómo es un string? Yo, apóstrofe, yo no sé cuánto manda aquí, no sé el valor X del nombre. Yo no sé el valor Y, de apellido. Yo no sé, como aquí no es un string, teléfono. Yo digo, apóstrofe, yo no sé cuánto, no sé, 1, 2, 3, mi teléfono. Y el correo, yo no sé, como es igual un string, apóstrofes, yo no sé cuánto, el correo, yo no sé, admin, yo no sé, admin, arroba, yo no sé, gmail.com, algo así. Y mandaría al motor así. Listo. Pero esto de aquí, verás, sería utilizando SQL directo. Ahora, yo quiero, digamos, mandar este dato que está aquí. Estos datos aquí, dinámicamente, diría así. En lugar de la X, podría así. Como está, apóstrofes, comillas, comillas, más. Y aquí pondría el nombre de la variable, sería nombre, en mi caso. ¿Sí? Para otro dato, yo en lugar de Y, borro la Y. Dentro está apóstrofes. Dentro pongo comillas, comillas. Dentro de las comillas, más. Y la verdad del más, pongo las variables, sería lo apellido. Y paso parámetros. ¿Listo? Entonces, esa sería una forma de pasar parámetros. ¿Listo? Pero, aunque esa es una forma válida, es una forma no recomendable de hacer el SQL. ¿Listo? No se recomienda hacer de esta forma el SQL. Voy a partir de esto de aquí para que está feo así la línea muy grande. Entonces, no se recomienda hacer este SQL. ¿Sí? No es recomendable. Funciona, sí funciona. Y de hecho van a encontrar por ahí entonces en internet, en libros, en los documentos, que mucha gente es así, en SQL. Así le pasa parámetros dentro de el execute. Porque el execute SQL, este método, permite ejecutar cualquier comando SQL, tanto comandos DML, o sea, de manipulación, como comandos DDL, o sea, de definición, create, un drop, un alter, cualquier cosa, menos los selects. ¿Listo? Entonces, esa sería una forma, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque aquí, mire, de esta forma, al pasar parámetros de esta forma dentro del SQL, caemos en un problema. Pero mediante esta forma de pasar parámetros, ¿sí? No se recomienda. ¿Por qué? Hay un problema. El problema es que con esa forma de pasar parámetros, esa forma que pasa de parámetros conlleva a que un usuario que sepa algo de SQL, algo de hacking, ¿sí? Puede emitir lo que se llama itinerarios de SQL, aquí. Usa una técnica de hacking. Y aquí, por aquí, se inyecta código SQL. Entonces, no es una buena idea. Entonces, es como que aquí, yo abro una puerta, y por esa puerta entra medio mundo. Y un hacker puede utilizar la técnica llamada SQL Injection para inyectar aquí código SQL. Por aquí le inyecta, o por aquí pasa el SQL. Y puede, al final, escalar privilegios.
sí, a nivel de base de datos. Puede controlar la base de datos. Por tanto, pues puede destruir la información y puede controlar la información. Entonces, no es una buena idea. Esto funciona, sí funciona. Es una forma de hacer, pero no es recomendable. Entonces, esto no es una buena idea. Y eso podrá funcionar para cualquier base de datos. O sea, no solamente para móviles, sino para cualquier base de datos. No es una buena forma de programar. Entonces, eso no se debe hacer. ¿Listo? Entonces, voy a crear, esa sería una primera forma. Entonces, yo voy a crear la forma recomendable. Entonces, no voy a usar eso de ahí. Esa sería otra forma. Yo voy a crear la forma recomendable de cómo se recomienda hacer para la creación o de manera segura emitir el comando SQL. Esta es una forma y funciona. Y trabaja. Pero tiene un problema de seguridad. ¿Sí? Con alguna técnica llamada SQL Injection, a un usuario con condiciones de hackeo puede hackear y por aquí inyectar, inyectar aquí código SQL. Se inyecta, luego se usa la técnica de la que se llama escalamiento de privilegios, y escalando privilegios puede escalar y controlar la base de datos, y por tanto eso realmente es demasiado peligroso. Entonces, por tanto, no se recomienda. Pues voy a hacer la forma recomendable. ¿Listo? Entonces, para crear de manera segura, sí, de manera recomendable, la extensión se crea un objeto, sería auxiliar. Se llama content value. ¿Sí? Este objeto es algo así como, si ustedes vieron, o sea, algo de .NET. Es algo así como crear un row, o sea, una fila de datos en blanco. Entonces le digo, crees este auxiliar. ¿Listo? Voy a ponerle values. Listo, mi variable. ¿Listo? No sé, póngale, no sé, registro. ¿Cómo quiera ponerlo? Pero aquí van los valores a espacialización. Entonces, voy a ponerle, digo, no sé, voy a ponerle registro. O fila, yo qué sé, voy a poner registro. Entonces, aquí está mi registro de datos. Un registro, una fila de datos. Voy a ponerle fila, amigo, fila. Entonces, es una fila de datos, básicamente. Entonces, le declaro y le instancio. Listo, content value. Y por ahora el objeto está vacío. Es una fila en blanco. Esto es algo así como que fuese, no sé, como que fuese, como les digo, en net, sería algo equivalente a un data row, una fila de datos. ¿Listo? Entonces, en esta fila yo manipulo. Entonces, con este objeto yo creo la información. Digo, alimento de datos, al data row. Entonces, ¿cómo pongo datos en esta fila en blanco? Es como una fila de datos. ¿Listo? Pongo los métodos put. Y puedo poner todo tipo de métodos, no sé, datos de tipo entero, string, lo que quiera poner. Sí, hay varias sobrecargas. Entonces digo, vamos a usar el método put. Sí, y aquí puedo usar cualquier sobrecarga que necesito usar. Yo digo put. Ponga la información en esa fila de datos. ¿Listo? Entonces aquí se pone el nombre de la columna a la cual quiero poner. Yo digo, si son los keys. Yo digo, en la variable o en la columna llamada, esto sería nombre. Un poquito para no equivocar, aquí voy a poner aquí, voy a copiar, digo nombre. Digo, en la columna nombre, yo ponga el dato que está en la variable nombre, capturada mediante el interfaz de usuario. ¿Listo? Y ya está creado. Entonces, debe coincidir, este de aquí, key, debe coincidir con el nombre de la columna pertinente. En mi caso, yo quiero que ese dato vaya aquí, en el nombre. ¿Listo? Entonces, digo, créese la variable nombre. Esta variable de aquí debe coincidir con el nombre de la columna. Digo, en la columna nombre, ponga la información que está aquí capturada en el control. Voy al siguiente. Le digo, fila. O sea, content value. Digo, put. Crece la variable. Apellido. Y este nombre debe coincidir con el nombre de la columna. Entonces voy a insertar. Luego ver el valor. Yo pongo la información ahí, lo que hay en la variable apellido. ¿Listo? Sigo. Apellido, perdón. Sí. Pero en este caso no habría error. No se habría un error lógico. Sería de lógica, básicamente. No va a dar problemas porque igual sería string. Lo que sí sería un error de lógica, ¿cierto? Muchas gracias. Sería un número de lógica. Te digo aquí, a ver, un nombre, mande aquí la variable nombre, en apellido, ustedes, bueno, que lo ponen como se quiera poner. Yo pongo nombres igualitos. En la variable le digo, en la columna, llamada teléfono. Lo vi un poquito para no equivocarme y yo estoy copiando, que a veces uno digita mal y a veces, bueno, va a dar un error al hacer la inserción. No le va a encontrar. Sería
ponga el dato del teléfono. Y le digo, en la variable, crece la variable llamada correo. Pero recuerden, ¿verdad? Que el SQL, ¿verdad? No es en los caracteres. Por tanto, yo voy a poner así todo mayúsculas, eso es todo. Recuerden que el SQL no es en los caracteres, no es cierto para nada. Yo realmente le pongo mayúsculas más mayúsculas le pongo más estilos de programación. Sí. Como no es obligatorio. ¿Listo? Entonces, yo miren aquí en SQL le pongo así. Break, mayúsculas, te digo mayúsculas. Mayúsculas. ¿Por qué? Porque se recomienda poner, aunque yo sé que el SQL no es case sensitive, pero se recomienda poner, son guías de programación o buenos juegos de programación, buenos hábitos de programación. Se recomienda poner lo que es SQL en mayúsculas, nada más, aunque no es obligatorio. ¿Listo? Pero nada más por eso. Pero al final esto no importa nada. Entonces, listo, miren. Ya tengo aquí con la información lista de la variable. El auxiliar es un auxiliar. Nada más, un auxiliar. Entonces, crear un auxiliar. Crear un auxiliar. Un objeto auxiliar. De tipo context value. Entonces, todavía el dato está aquí en el auxiliar. Todavía no está asociado a la base de datos. Por ningún lado. ¿Listo? Pues ahora sí envío al motor. Entonces, ahora sí voy a enviar los datos al motor. ¿Listo? ¿Cómo se envía al motor? Utilizo la misma variable de tipo psychodatabase. Y ese método, y ese objeto tiene un método llamado insert. ¿Listo? Insert. Y ese método hace una inserción de manera segura, internamente. Pues mire, ¿qué le pide aquí? Le pide, por ejemplo, el nombre de la tabla para hacer la inserción. ¿Qué más le pide, por ejemplo, por aquí? Le pide, por ejemplo, un string, listo, con algunos parámetros para la inserción que no voy a usar para nada. Y luego le pide, en cambio, el objeto de tipo context value, que contiene los datos ya previamente configurados. Entonces le digo insert, listo. Pues ahora sí me pide, el insert me pide ahora sí varias cosas. Primero me pide la tabla. Yo la digo, la tabla se llama contactos. Le digo, envíe los datos a la tabla contactos. Listo. El segundo parámetro del insert me pide una variable que son parámetros para el insert que al final no voy a usar para nada. Entonces digo, como no voy a usar los parámetros, son para hacer inserciones en bloques que no voy a hacer. ¿Listo? Entonces le digo null, no voy a enviar para el segundo parámetro. Y el tercer parámetro también me pide un objeto de tipo context value. En caso sería fila. Y ya contiene los datos para hacer la parte de la inserción. ¿Listo? Ya está. ¿Sí? Entonces, iría a decir insert. Este insert hace de manera segura la inserción, aunque podría ser hecho así. Pero no es una forma recomendable por seguridad. ¿Listo? Por seguridad. Entonces, digo, inserte en la tabla de contactos. Cuando tengo el insert, la base debe estar abierta. ¿Listo? Por tanto, aquí recién podría abrir la base de datos. Podría hacer acá. Esto por poner acá. Antes del insert, aquí ponerle un open. O sea, básicamente por aquí se hace el open. Esto básicamente para mí es el open. Entonces podría ser acá abajo. El open. No importa. Todo aquí está abierto. Entonces, para hacer el insert requiere que el motor esté abierta a la base de datos. Si no, no va a hacer el insert. Entonces, esto abre la base de datos automáticamente. ¿Listo? Entonces, el motor está abierto. Como la base de datos está abierta, pues hago la inserción. ¿Listo? Mando la tabla donde quiero hacer la inserción y mando el objeto de tipo context value que ya tiene asociado los valores de insertar. Y listo. Y los datos se van hacia la base de datos. Y finalmente, como el motor está abierto, hago encerrado. Pues le digo, cierro la base de datos. El objeto de B, punto, le digo close. Y eso cierra la conexión. Recuerden que la conexión siempre consume recursos. Entonces siempre es bueno, cuando yo necesito usar, abro. Cuando necesito, cierro. Entonces es mejor optimizar los recursos. Sobre todo de la conexión. La conexión utiliza bastantes recursos, ¿sí? Porque tiene que apuntar. Un apuntador apunta a los recursos de que sería la conexión. Entonces, consume muchos recursos, mucha memoria. Entonces es mejor solamente abrir cuando necesito y cuando necesito, pues cerrar.
¿Listo? Pues eso haría un cerrado de la, perdón, un cerrado, sí, un cerrado de la base de datos. Y listo. ¿Listo? Aquí voy a hacer algo más. Voy a poner aquí un método para que me haga esto automáticamente. A ver. Quiero que un poquito como que se... A ver, vas a hacer esto la llama. Voy a mirar si se lo siguiente. No, pero también con código. Porque aquí no le falta el código. Voy a limpiarlos un poquito para que dé el efecto como que sí se stop. Nombre. Ah, perdón, sería nombre. Voy a hacer como que el efecto como que está insertado. Sería set. Y voy prácticamente a borrar los datos que están adentro. El control. Sería para nombre, para apellido, para teléfono y para correo. Entonces, apellido. Acá sería teléfono. Y acá sería correo. Listo. Y como esto podría hacerle varias veces, creo que sí, a ver, creo que sí. Voy a hacerle este método. Esto, a ver si me está volviendo para hay aquí como hacer un reparto de aquí, utilizar, creo que sí. A ver, esto, a ver, cómo era aquí en Java, tres métodos. Le digo, voy a poner como le digo, limpiar controles. Limpiar controles. Listo. Entonces, esta es la casa que aquí, mire, le voy a hacer una sola vez. ¿Listo? Entonces, voy a usar en varios, no sé, en varios sitios, entonces mejor me mejor con un método. Y así utilizo varias veces. Entonces, y aquí quiero algo más. Le digo un mensaje. Dice de pronto que como que para depurar básicamente. Porque eso realmente ya para la parte real o para la parte de producción. No es bueno poner muchos mensajes. Donde es obligatorio, como es en el delete, ahí debería, antes de borrar, preguntar si quiere borrar. Pero aquí es más para depurar, nada más. Digo, si llega acá, es porque se insertó. Entonces, un mensaje, digo un punto latest. Le digo, el texto sería this. Pero el texto, registro insertado. Registro, vamos a decir, contacto y empezado. Correctamente, yo que sé. Le hago un short, un short long y muestro un mensaje. Entonces, si llega hasta acá, es porque todo está bien. Sí, los inserto y me sale el mensaje. Entonces, limpio los controles y un mensaje. Esto más es para depuración. Ya en producción, eso de aquí debería sacarle realmente. Porque hay muchos mensajes realmente de solo los usuarios. Miren que este mensaje que lo pones desde aquí es que verá que solamente está un ratito y se pierde. Entonces no hace mucho efecto al usuario y el usuario no está tiene que estar cerrando el formulario, cada clic no está cerrando el mensaje, cada clic cerrando el mensaje, no sé, del usuario. Entonces, en este caso, como es un ratito, nada más se muestra y se aparece. Es más, y un poco más por depuración, nada más. Esto es más para depurar, hasta depurar, nada más. ¿Listo? Pues ya está listo ahí la aplicación. ¿Listo? Estamos ahí. Estamos ahí, muchachos. Sí o sí, estamos ahí. Sí. Listo, miren, voy a probar para hacer una pausa ahí. Tenemos hasta las 8, ¿verdad? Sí. O sea, probemos y hacemos una pausa ahí. ¿Listo? Para hacer una pausa de 10 minutos para descansar un ratito. Entonces vamos a correr y vamos a ver esto, a ver si funciona primeramente. A ver, esto ya es así de raro. Siguiente sesión.
Entonces vamos a ver si esto hasta dónde llega. Y hacemos una pausa y luego de la pausa hacemos los resto de métodos. Sobre todo va a ser el buscar para ver si realmente se acertó. Por ahora no podría saber si se acertó, porque todavía no sé si se creó o se creó. Pues primero voy a hacer una instrucción a ver si sale el mensaje. Y aparentemente sale el mensaje porque se acertó, aparentemente. Si se insertó, si el mensaje aparece. Pero vamos a ver si aparece el mensaje plenamente. Y ahí hacemos una pausa, ¿listo? Entonces veamos ahí a ver esto cómo funciona. Entonces le digo, aquí me falta porque se desarrolla. Se puede bloquear el principio de aquí. Le digo un nombre. Un apellido. Un teléfono. Mira, bueno, para que usted vea que está bloqueado. Sí, el teléfono de aquí, de una aparece solamente el teclado numérico y nada más. Un teléfono. Un correo. ¿Verdad? Y aquí ya le valida, no sé, un correo que sea caracteres válidos. O sea, básicamente aquí le pone, sería él, ¿cómo se llama? Caracteres válidos para un correo. Listo. Y le pongo ingresar. Dice que de repente se insertó, pero dice que ingresado, pero se salió y se limpió. Aparentemente está ahí. ¿Listo? Pero habría que ver si es verdad. Como el dato numérico debería haberse creado con el valor 1, ¿verdad? El dato el código autonumérico. Vamos a ver si es cierto. Mire, cuando hay un error y de una ahí se cierra, pues quiero ver después si hay un error. Mire, ahorita me aprieta bien, no sería un error, aparentemente. Sí, no sería un error. Si hay un error, de una salta por acá. O sea, el problema es por acá. Está mal el SQL, no sé, aquí está algo está mal creado. Entonces hay que pensar el SQL. Si de pronto el error, de una se cerró y no apareció, de una pues se cerró. Busquen de pronto por aquí, está mal el SQL. El código, no sé, aquí algo está mal, entonces algo confirmado. Pero igual luego de la pausa vamos a hacer una búsqueda y ver si realmente se creó o no se creó. Listo, entonces creo que muchachos hasta ahí hacemos una pausa. Listo, muchachos, ¿alguna pregunta? Ahí está, algo que preguntar. ¿Preguntas? No. No. Entonces una pausa, 10 minutos y regresamos. ¿Listo?